Hola, hoy vamos a aprender sobre los prismas rectos. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que son prismas. Por ejemplo, las cajas de regalo, en esta envoltura de chocolate, una pecera, el famoso cubo Rubik, los dados son algunos ejemplos de prismas en nuestra cotidianidad. Los prismas pueden ser de diferentes tipos de bases. Por ejemplo, un prisma triangular tiene dos bases en forma de triángulos. Un prisma cuadrangular tiene dos bases en forma de cuadrados. Un prisma pentagonal, sus bases son pentágonos y así podemos seguir enumerando diferentes tipos de prismas según los diferentes polígonos que tengamos. Los prismas tienen diferentes partes. Tenemos las bases, que siempre van a ser dos del mismo tamaño y de la misma forma. Esas bases siempre van a ser polígonos. Ya vimos que podrían ser triángulos, cuadrados, rectángulos, etc. Tiene aristas, que son estas líneas rectas donde se unen diferentes caras, ya sean bases o estos rectángulos que son caras laterales. Donde se unen varias aristas se llama vértice, son esos puntos o esquinas, digámoslo así, que tienen los prismas. También nos vamos a enfocar específicamente en lo que es la altura del prisma, que es la distancia que hay entre una base y la otra, y vamos a tener muy claro qué son bases y qué son caras laterales. Además de recordar que las bases pueden ser cualquier polígono, pero podemos observar que en cualquier prisma las caras laterales siempre van a ser rectángulos y va a tener dos bases cualquier tipo de prisma y la cantidad de caras laterales va a depender del lado de la base. Si la base son triángulos, pues entonces son tres caras laterales. Si son cuadrados, entonces serán cuatro caras laterales y así sucesivamente. En los prismas podemos averiguar el área lateral y el área total. El área lateral se refiere únicamente a el área de las caras laterales, es decir, de los rectángulos que forman las caras laterales. Y el área total incluye el área lateral y el área de las bases, dependiendo qué figura sea esta. Por ejemplo, aquí tenemos desarmado, por decirlo de alguna manera, un prisma de base triangular para observar bien la diferencia entre lo que son las bases, que son dos triángulos, y las caras laterales, que son tres en forma rectangular. Y aquí tenemos un prisma de base cuadrada, que tenemos aquí una base cuadrada, aquí tenemos la otra, y tenemos cuatro caras laterales rectangulares. Si queremos averiguar el área total, sería el área de las bases más las caras laterales. Y si no, solamente las caras laterales. Para eso conviene recordar las fórmulas de las áreas. Bueno, si las bases son triangulares, entonces podemos utilizar la fórmula base por altura dividido entre 2, recordando que la base es el lado donde cae la altura del triángulo. El área de un cuadrado consiste únicamente en multiplicar lado por lado, o bien lado al cuadrado, que es lo mismo. Si tenemos que averiguar área de un rectángulo, multiplicamos la base del rectángulo por la altura del mismo. También decimos largo por ancho. Si el triángulo es equilátero, es decir, es un triángulo que todos los lados miden igual, entonces tenemos una fórmula especial para este tipo de triángulos, que es lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido entre 4. Veamos entonces un ejemplo donde apliquemos estos conocimientos. Acá nos piden determinar la cantidad de plástico en centímetros cuadrados necesaria para envolver una candela en forma de prisma rectangular con las siguientes dimensiones: 2 centímetros de ancho, 4 centímetros de largo y 6 centímetros de altura, tal y como se muestra en esta imagen. Entonces, si eso es la candela, podemos deducir por las medidas que nos dan que la candela tiene dos bases rectangulares, en donde el largo de la base mide 4, el ancho mide 2, etc. Y la altura mide 6, pero la altura del prisma. Entonces, para averiguar
la cantidad de plástico, lo que realmente me están pidiendo es el área total, porque tenemos que envolver toda la candela, tanto sus bases como las caras laterales. Entonces, si vamos a averiguar el área total, necesitamos saber el área de las bases. Entonces, a esa área, al área de las dos bases, se le llama área basal y consiste en sacar el área de una base y multiplicarla por 2. Como en este caso es un rectángulo, recordemos que la fórmula de área del rectángulo es base por altura o largo por ancho, pero lo vamos a multiplicar por 2 porque son dos bases que tiene el prisma. Entonces sería el largo mide 4, el ancho mide 2 y vamos a multiplicarlo por 2 porque son dos bases. Entonces sería 4 por 2, 8, por 2, 16 centímetros cuadrados es el área de las dos bases, el área basal. Ahora vamos a averiguar el área lateral. El área lateral la podemos hacer de muchísimas maneras. Existen muchas formas de hacer el área lateral. Una forma rápida de hacerla es multiplicando el perímetro de la base por la altura del prisma. Así de sencillo podemos obtener el área lateral en un solo paso. Eso sí, tenemos que saber cuánto es el perímetro de la base, pero como la base es un rectángulo que cada lado mide 4, 2, 4 y 2, pues fácilmente sabemos que el perímetro de la base mide 12, es decir, sumamos todos los lados, sumamos 4 más 2 más 4 más 2. Entonces el perímetro de la base es 12 y la altura del prisma nos habían dicho que era 6. Entonces vamos a multiplicar 12 por 6 y eso nos va a dar 72 centímetros cuadrados. Esa sería nuestra área lateral. Ojo, que quiero hacer énfasis en algo. Cuando aquí sacamos el perímetro de la base, aunque un prisma tiene dos bases, solamente sacamos el perímetro de una, no ocupamos el de las dos. Muy bien, ahora estamos listos para sacar el área total. El área total del prisma sería la suma del área basal más el área lateral. Y eso nos dará un total de 88 centímetros cuadrados, que sería la cantidad mínima de plástico que necesitamos para forrar la candela que nos daban en un inicio. Bueno, en este otro ejemplo tenemos que encontrar el área total de un prisma cuyas bases son triángulos isósceles, es decir, triángulos que tienen dos lados iguales y uno diferente. Acá nos señalan las medidas, nos dicen que la base de este triángulo mide 10 y los otros dos lados miden 43 centímetros cada uno. Y la altura de este triángulo de la base es de 42 centímetros y la altura del prisma es de 60 centímetros. Entonces, para sacar el área total, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el área basal. Como las bases son triángulos, usamos la fórmula de área de un triángulo, que es base por altura dividido entre 2. Pero recordemos que son dos triángulos de base, entonces multiplicamos esta fórmula por 2, porque es un prisma que tiene dos bases. Ahora veamos, la base del triángulo mide 10, entonces multiplicamos 10 por la altura del triángulo, que nos señalan que la altura del triángulo, esta que se muestra aquí, mide 42 centímetros, entonces sería 10 por 42 dividido entre 2 para sacar el área de un triángulo, pero como son 2, lo multiplicamos por 2. 10 por 42 entre 2 por 2 nos da un total de 420 centímetros cuadrados el área basal, es decir, el área de ambos triángulos que tiene la base en este prisma, ¿verdad? Que tienen las bases de este prisma. Ahora sí, ya podemos sacar el área lateral. El área lateral, como hicimos en el ejemplo anterior, podemos averiguarla de muchas maneras, pero vamos a utilizar esta fórmula que sería el perímetro de la base multiplicado por la altura del prisma. Con eso es suficiente. Entonces, como la base es un triángulo isósceles que cada lado mide 43, 43 y 10, pues solamente sumamos 43 más 43 más 10 y eso nos da 96 centímetros. Es decir, el perímetro de la base
El perímetro de la base es 96 centímetros. Ahora sí, eso hay que multiplicarlo por la altura del prisma, que es 60. Y eso nos va a dar el área lateral. Entonces, 96 por 60, eso nos da 5.760 centímetros cuadrados, que sería únicamente el área lateral. Ahora, como lo que queremos es el área total, entonces sumamos el área basal que nos había dado, que es de 420 centímetros cuadrados, más el área lateral, que es 5.760 centímetros cuadrados, para un total de 6.180 centímetros cuadrados de área total para este prisma. En este último ejercicio tenemos que encontrar el área total de un prisma triangular cuyas bases son dos triángulos equiláteros, es decir, dos triángulos que todos los lados miden lo mismo. En este caso, todos los lados miden 5 centímetros. Entonces, recordemos que existe una fórmula especial para esto, que es la fórmula del área del triángulo equilátero. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, cuando vamos a sacar el área basal, vamos a utilizar el lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 y eso lo vamos a dividir entre 4. Pero de nuevo, como es un prisma y tiene dos bases, esto lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, el lado mide 5, entonces esto sería 5 al cuadrado por raíz de 3 dividido entre 4 por 2. Eso es lo que tenemos que resolver para sacar el área al área basal, perdón. Entonces sería 25, que es 5 al cuadrado. Recordemos que 5 al cuadrado es 5 por 5, ¿verdad? No es 5 por 2. Por raíz de 3 entre 4 por 2. Resolvemos eso. Y eso nos va a dar, vamos a resolverlo, 12,5 raíz de 3. Lo podemos pasar a decimales para tener un valor aproximado. Y eso sería aproximadamente 21,65 centímetros cuadrados de área basal. Ahora sí, sacamos el área lateral. Como la base es un triángulo equilátero, entonces el perímetro de la base sería 5 más 5 más 5. Y eso lo vamos a multiplicar por la altura, es decir, 15 por la altura del prisma, que sería 6, y 15 por 6, eso es 90. Entonces, el área lateral de este prisma es de 90 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área total sería la suma de las dos áreas averiguadas, que sería 21,65 más 90. Y eso sería 111,65 centímetros cuadrados. El área total de este prisma. Espero que te haya quedado claro. Nos escuchamos en otro video. Adiós.